Gloria a Dios. Bueno, hermanos y compañeros que están ahí en este momento mirando este video que vamos a dar inicio apenas. Vamos a dar inicio a este estudio de hoy. Es el estudio número 21. Es el capítulo 26 de San Mateo, donde toca estudiar el estudio de este día. Vamos a orar para que Dios sea quien hable y nos abra el entendimiento. Oramos. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesús, en este momento me dirijo hasta tu trono de la gracia, Padre, para suplicarte, mi Dios, que tú tomes control de este estudio que voy a exponer. Que tú abras el entendimiento a mí, me des la revelación. Que abras el entendimiento a todos aquellos que en este momento están, Padre, preparados para recibir este estudio. Te pido que pongas vallado alrededor de ellos y que puedan entender, Señor, tu palabra. Guardan, yo los bendigo en tu nombre a todos los que están en este momento dispuestos para escuchar este estudio. Padre, me deposito en tus manos y te pido que se haga tu santa y perfecta voluntad en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer el capítulo 26, tiene varios temas. Vamos a leer del 1 al 5, es un punto ahí. Y cuando se necesite profundizar, vamos a adentrarnos más. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado en manos para ser crucificado. Y ahí Jesús les estaba dando a entender que prontamente iban ellos a crucificar a Jesús. Él estaba dándoles a saber lo que pronto le acontecería. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Aquí Jesús estaba diciéndoles lo que pronto les iba a suceder y que era cuando fuera la fiesta de la Pascua. No sé si saben que a Jesús se le conoce como el Cordero Pascual. ¿Qué es Pascua? Mucha gente no sabe lo que es Pascua. Acá en Estados Unidos, la mayoría de la gente celebran el Día del Conejo. Y a los chiquillos les esconden huevos por allá y los andan buscando. Es el Día del Conejo, le nombran. O sea, miren hasta dónde han degradado esa tradición, porque la Pascua es una tradición, pero una tradición instituida por Dios. La Pascua se le conoce como la Pascua a una cena que Dios, el Padre, le dijo a su pueblo, a Moisés, que le dijera a su pueblo que ese día cuando Dios mandó las plagas a Faraón, ese día en la noche iba a visitar el ángel de la muerte a Egipto para matar al primogénito de todo ser humano y de toda bestia, el primogénito.
Entonces Dios, para guardarlos, para librarlos de la muerte a su pueblo, y no muriera su primogénito de cada familia, y ni de sus bestias, sus ganados, Dios les dijo que sacrificaran un cordero, que lo asaran, que lo condimentaran con hierbas amargas y que lo comieran. Y que si un cordero era mucho para la familia, que se reunieran dos familias, porque el cordero tenían que acabarlo. Y si quedaba muy poco, lo que quedara, el estiércol y todo, eso lo tenían que quemar. Y lo que les sobrara, que no se lo alcanzaran a comer, que fuera muy poco, que lo quemaran. Eso les dijo que hicieran. Pero también les dijo que de la sangre del cordero pintaran en el marco de la puerta, en la entrada para entrar a su casa, que pintaran con la sangre del cordero todo lo que es el dintel, dice, o sea, el marco de la entrada de la puerta. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte, cuando llegara a causar la muerte al primogénito, al mirar esa sangre, se iba a ir de paso y no iba a causar la muerte ahí. Era la forma como Dios iba a salvar a su pueblo. Solamente la muerte iba a llegar a toda la demás gente de Egipto, menos a su pueblo. Y esa era la forma. Esa comida, esa celebración se le conoce como la Pascua. La Pascua quiere decir el día que ellos fueron liberados de la esclavitud, porque estaban de esclavos en Egipto. Faraón los tenía de esclavos, haciendo muchos duros trabajos. Entonces, esa fiesta de la Pascua la instituyó para que se hiciera todas las generaciones. Y aquí, cuando iban a crucificar a Jesús, aquí cuando el sumo sacerdote, Caifás, dice que se juntaron ahí en el patio de su casa para planear cómo matar a Jesús. Dice que no querían hacerlo en la fiesta de la Pascua. Pero, ¿cómo es posible, no? Que el sumo sacerdote supuestamente es porque conoce la ley que no deberían de matar, no deberían de hacer, la ley que Dios les dio a Moisés. ¿Cómo es que ese sumo sacerdote, con su mismo pueblo, al cual Jesús vino a salvar, ese pueblo deseara matar a Jesús? Era sumo sacerdote. Por eso mencionaba yo, tiempo atrás, que la religión es un arma que el diablo usa para destruir la obra de Dios. La religión no es buena. Aquí vemos cómo este sumo sacerdote era de los fariseos. ¿Y qué hacían? Iban a matar. Cuando la ley dice, no matarás. No pagas a nadie mal por mal. Mi es la venganza, yo daré el pago. Jesús no les había dicho nada a estos fariseos. A nadie le hizo daño Jesús. Entonces, ¿por qué lo querían matar? Porque iba en contra de su religión. Jesús mismo les dijo, escribas y fariseos hipócritas, ustedes van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Eso es lo que hace la religión. Hace adeptos a ellos, a su religión, a su denominación, y ahí los tienen. Y se creen que están bien. Así estaba Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un grande apóstol. Amaba mucho a Dios, tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no la entendía. Y así están las religiones. Pablo era religioso. Él dice ahí mismo que él era fariseo. Era de la tribu de Benjamín. Celoso de su religión. Y por eso andaba matando a los cristianos. Cuando Cristo lo encontró camino a Damasco. Entonces vemos que Pablo era un religioso y así hay mucha gente religiosa que piensa que al matar a un cristiano está haciendo bien a Dios. Por eso la religión no es buena. Aquí vemos entonces cómo lo querían matar, pero era la fiesta de la Pascua y no querían hacerlo en la Pascua
¿Por qué? Dice el verso 4, en el 5, perdón, dice, porque decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo, porque le tenían miedo al pueblo si lo hacían públicamente, porque Jesús lo tenían como profeta. Eso es lo que habla del 1 al 5. Vamos a ver lo que nos habla del 6 al 13, es otro tema. Y tiene como tema, Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí está hablando específicamente de esta mujer, una mujer que amaba mucho a Jesús porque le había perdonado sus pecados, una mujer que lo amaba. Se dio cuenta que estaba en casa de este hombre, un leproso de nombre Simón, y dice que fue y le derramó ese perfume muy caro. Los apóstoles, los discípulos, dicen que dijeron que para qué tanto desperdicio, porque era muy caro. Yo siempre he dicho, a Dios hay que darle lo mejor. Esta mujer le dio lo mejor, dice que y no porque ella lo dijo que era lo mejor, no, sino los demás están diciendo que era carísimo, que con ese dinero podía haberle dado a los pobres, que era un desperdicio. Pero ¿qué dijo Jesús? Esta mujer me ha ungido para prepararme para la sepultura. Jesús les acababa de decir, en un momento antes, les acaba de decir que iba en 2 días, iba a empezar la fiesta de la Pascua y que el Hijo del Hombre iba a ser crucificado. Y no le creyeron. Y aquí cuando lo unge esta mujer con el aceite, les vuelve a decir, me está preparando para la sepultura. Porque la tradición en aquellos tiempos y en aquel continente, en Asia, cuando la persona moría, la embalsamaban, o sea, le ponían esos perfumes, le ponían perfume y le enredaban vendas, lo vendaban. Eso es embalsamar. Y así los enterraban. Entonces Jesús les estaba diciendo que la mujer lo estaba preparando para la sepultura. Ahora, era muy caro. Pero esta mujer, la Biblia dice que Dios pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Esta mujer, Dios le puso en su corazón que lo hiciera. Y ella lo hizo. Y no le importó el precio. Cosa que en estos tiempos, como le pesa al cristianismo glorificar a Dios con sus bienes, de darle lo mejor a Dios, les pesa. ¿Por qué? Porque son inmaduros, porque no han crecido espiritualmente. Como decía Pablo, debiendo de ser ya maestros, aún tienen necesidad de que les dé leche y no vianda. Exactamente, eso muestra la inmadurez. Por eso no crecen. ¿Pero por qué? Porque desgraciadamente estamos viviendo los últimos tiempos que Jesús dijo que iba a suceder, que iba a haber muchos falsos maestros que se iban a introducir. Y es lo que estamos viviendo. En la religión se encuentran muchos falsos maestros. Jesús no dejó una religión, no dejó una denominación. Él dejó su palabra. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. ¿Quiénes? Las escrituras. No dejó una denominación.
Cuando nosotros entendemos eso, es cuando venimos a quedar libres, libres de la religiosidad. Eso aconteció conmigo hace 19 años. Hace 19 años el Señor me hizo libre de la religiosidad. Voy a cumplir 27 años. 27 años. Yo me convertí el 16 de septiembre del 92. Y del 92 hasta el 2000. Nací, crecí y me crié en una religión. Y no saqué ningún provecho. Sufrimientos, escasez. Pero el Señor me mostró y me hizo libre, y desde entonces predico a Cristo. No predico una denominación. Aquí vemos entonces cómo la mujer lo preparó. ¿Por qué? Porque Dios le puso en su corazón que gastara en comprar ese perfume, y ella lo hizo. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a tu corazón para que hagas algo y no lo haces? ¿Cuántas veces Dios no te ha puesto en tu corazón que des una ofrenda a un siervo, que des tu diezmo y no lo haces? Dios no te forza, Dios te pone en tu corazón que lo hagas. El diablo te habla a la mente. ¿Para qué? Para que no obedezcas lo que Dios pone en tu corazón. Y yo te invito a que obedezcas a tu corazón. Bueno, vamos a leer ahora del verso 14 hasta del 14 al 16. Es otro tema. Judas ofrece entregar a Jesús. Ahí es lo que trata esos 3 versículos. Entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Oigan, por 30 piezas de plata estaba entregando a Jesús para que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque Judas pensaba que cuando Jesús le habló de su reino, Judas pensaba que Jesús iba a establecer su reino aquí en la tierra, que iba a derrocar al rey Herodes y él iba a quedar de rey. Entonces Judas quería un hueso, quería ser parte del reino, quería entrar ahí. De por sí era un ratero. La Biblia dice que él sustraía dinero de la bolsa del dinero que tenían de todos. Él era el tesorero. Y ahí en la escritura dice que él sustraía dinero de ahí. Era un ratero. Entonces quería entrarle al gobierno. Pues ya ven que en el gobierno la mayoría son muchos ratas. Pero gracias a Dios que en México encontramos a este presidente López Obrador y que está haciendo grandes cosas. Y yo oro mucho por él, para que Dios haga la obra, para que libere a todo México de la religiosidad, del catolicismo, y que lleguen a tener un encuentro con Cristo. Bueno, entonces vemos aquí cómo este hombre quería entregarlo por 30 monedas de plata. Y así hay muchos que no van a entregar a Cristo, no van a predicar el evangelio, si no sacan provecho. Y el Señor nos manda que vayamos a los pobres. Al pobre, ¿qué le vas a quitar? Cuando Dios te llama al ministerio, Él te va a proveer de todo. Estás trabajando para el Señor, Él te va a pagar. Él mismo dice que el obrero es digno de su salario. Y si tú trabajas para Dios, es Dios que te va a pagar. Ese diezmo y ofrenda que dan es porque Dios lo estableció así. Pero ¿para qué? Hablaba yo en uno de los estudios pasados, que representa los diezmos y ofrendas son para el crecimiento de la iglesia. No, iglesia me refiero a todo el cristianismo. Aquí vemos entonces cómo este hombre quería entregarlo. Vamos a leer del 17 al 29, es otro tema. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? O sea, estaba la fiesta de los panes sin levadura. Y después de la fiesta de los panes sin levadura,
celebraban la Pascua. Y aquí dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos fueron y le dijeron a Jesús que dónde quería que prepararan para que comieran la Pascua. O sea, prepararan. ¿Qué quiere decir? Que iban a tener un lugar donde iban a sacrificar el cordero y iban con las hierbas amargas y lo iban a comer. Esa era la tradición que Dios instituyó desde cuando liberó al pueblo de Egipto. Esa es la Pascua, la libertad de la esclavitud. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo se le conoce como el Cordero Pascual. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, venimos a ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces, nosotros también celebramos la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Y dice aquí que vinieron los discípulos y preguntaron dónde quería que prepararan la Pascua. Verso 18. Y él les dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Aquí lo que estamos viendo es cuando Jesús celebró la Pascua, que se conoce como la última cena. Así le conoce mucha gente, que es la última cena. Era la fiesta de la Pascua. O sea, era de comerse ese borrego, porque así había sido establecido. Nada más que ahí pues no ponían la sangre en el marco de la puerta, porque ya no era la dispensación de la ley, sino ya era la dispensación de la gracia. Y ahora ya era Jesús el que estaba con ellos. Aquí vemos cómo los apóstoles le preguntaron que dónde querían que hiciera la Pascua, las prepararan. Y él les dijo que fueran a cierto lugar, ahí van a encontrar a un hombre, que le dijeran dónde. El maestro dice que dónde va a celebrar la Pascua. Y ahí vemos cómo fueron y lo hicieron así. Y lo que me sorprende aquí es cuando Jesús les dijo, en el verso 21, que uno de ellos lo iba a entregar. Todos se quedaron sorprendidos porque lo amaban. Y decían unos, preguntaba uno y a otro, se preguntaban, decían: soy yo, Señor, soy yo, Señor. Y entonces Jesús les dijo que el que metiera con él, metiera en el plato de él su mano, ese lo iba a entregar. Y fue Judas el que metió
en su plato su mano. Y luego Judas mismo le preguntó, porque dice en el verso 24 que el Hijo del Hombre iba según estaba escrito de él. O sea, todo lo que Jesús estaba viviendo ya estaba escrito por los profetas 1000 años antes, mucho más de que Jesús naciera. Ya estaba escrito que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo, y que ese hijo se iba a nombrar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También cuando vino y nació, le dijo a José, el padre, el marido de María, el ángel le dijo, cuando José supo que estaba embarazada, le dijo, no temas de llevar a María contigo, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Y se la llevó. Entonces también se le estaba informando a José. Y todo eso estaba escrito. Y aquí dice que el Hijo del Hombre iba como estaba escrito sobre él. Dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Oigan lo que le espera al Judas. Digo lo que le espera, porque ahorita donde está en el infierno, eso no es suficiente. Esa es una sala de espera. De ahí todavía viene la resurrección, el juicio final, la condenación, y luego lanzados al lago de fuego. Ahí es la muerte segunda, ahí es la eternidad donde van a pasar tanto Judas y todos aquellos que no obedecen al Evangelio de Jesús. Entonces aquí vemos el verso 25 donde Judas le pregunta, ¿soy yo, maestro? Y le dijo el Señor, tú lo has dicho. Y mientras comían, dice que tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y les dio el pan y el vino y les dijo, este pan es mi cuerpo, cómanlo, que por ustedes es entregado. Y luego les dio la copa y también les dijo lo mismo, beban de toda de ellos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque el primer pacto fue el que hizo Dios con Abraham, pero todo su pueblo no cumplió la ley, y por lo tanto el pacto quedó invalidado. Vino Jesús, cumplió el pacto y hizo un nuevo pacto. Y aquí les estaba diciendo, ¿cuál era el pacto? De creer en el sacrificio y en la sangre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ese es el nuevo pacto. En el antiguo pacto era la ley que se les dio para obedecerla, hacer lo que la Biblia, lo que la ley les decía. Ahora el nuevo pacto es de creer, de leer y creer. Ese es el nuevo pacto. Y luego les dijo en el verso 29, fíjense, para que aquellos que dudan que Jesús vaya a venir o que dudan que vamos a vivir eternamente, aquí Jesús les dijo en el verso 29, y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, o sea, el vino, hasta aquel día en que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús va a estar en cuerpo, en materia, así como se fue al cielo. Jesús se fue en cuerpo humano. Jesús ya no dejó de ser humano. Él sigue siendo humano. Y Él va a vivir con los humanos, con nosotros, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Eso lo dice Apocalipsis 21, ahí lo encontramos, donde habla de los cielos nuevos y tierra nueva. Y dice que el Jesús no lo va a volver a beber el vino, el jugo de la vid, el fruto de la vid, dice, hasta aquel día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces va a haber vino que va a tomar Jesús en aquel tiempo en el reino del Padre, al igual que nosotros. Pero es vino de uva, no alcohol, botellas, whisky, vodka y toda esa basura que embrutece y puros químicos. Eso era el vino original, era jugo de la uva fermentado. Ese era el vino, o ese es el vino. Dice, vamos a leer del 30 hasta el 46. Es otro
no, del 30 al 35. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, o sea, después de que comieron la Pascua, tomaron el vino y el pan, ¿qué dice? Que cantaron el himno. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, dice, entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayan resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos cómo Jesús les advirtió. Cuando estaban en el monte de los olivos, les dijo que esta noche, ahí todavía no era de noche, era de día, pero estaban en el monte de los olivos. Y Jesús les dijo que ellos iban a escandalizar esa noche. O sea, lo iban a dejar, iban a abandonarlo. Y eso quiere decir escandalizar a lo que está hablando aquí. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús era el pastor de ellos. Y dice, heriré al pastor, lo iban a crucificar. Y las ovejas iban a ser dispersadas, no iban a tener pastor. Dice, y luego les dijo, pero después que haya resucitado, o sea, me van a matar, ustedes se van a quedar sin pastor. Pero cuando yo resucite, iré delante de ustedes, dice, a Galilea. ¿Qué les quiso decir? Que en Galilea los iba a ver. Y Pedro le dijo que aunque todos se escandalizaran, dice, yo nunca me escandalizaré. O sea, yo nunca te voy a abandonar. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le advirtió. Pedro se sentía muy seguro que estaba dispuesto a dar su vida por él. Y Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Estaba dispuesto a morir con él, pero cuando ya vio la de veras, lo negó. Vamos a seguir leyendo aquí. Del 36 en adelante hasta el 46. Es otro tema. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Dice que estaban en el monte de Getsemaní. Y los dejó sentados y él se retiró de ellos para orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, eran 3. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a ellos 3, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Dice que se llevó a esos 3, les dijo que él se sentía muy triste y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. A esos 3. Y dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, se apartó de los 3, un camino más adelante, no lejos. Otro lugar dice que como a un tiro,
O sea, tiras una piedra y hasta donde alcanza a llegar la fuerza es un tiro. Dice que se retiró y se puso a orar solo Jesús. Y le decía al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad como yo quiero, sino como tú. Pase de mí esta copa, o sea, este sufrimiento. Dice, si es posible, oigan esto, la Biblia dice que nada es imposible para Dios. Jesús sabía que Dios, no hay nada imposible para Dios, para su Padre. Y aquí en su oración le dijo, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, este sufrimiento que voy a hacer. Si es posible que yo no muera, que no pase este sufrimiento y que salves a la humanidad de otra forma. Pero cuando Dios ya ha establecido algo, Dios mismo no lo cambia. Dios ya lo había establecido, que por medio del sacrificio y la sangre de su Hijo pudiéramos nosotros alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna. Y Jesús, como humano, se entristeció y tenía ese temor cuando se acercaba la hora que lo iban a crucificar. Él sabía. Y dice que entonces vino, ya que él dijo esas palabras, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. O sea, se regresó a los discípulos, a los 3 que estaban con él, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Fíjense cómo el Señor le reprendió a Pedro. Dice, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? La palabra de Dios nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro y los otros 2 les dijo, aquí estén conmigo. Estén conmigo, dice. Velen conmigo. Eso dice en el verso 38, velen conmigo. O sea, pónganse a orar. Y no lo hicieron, sino que se durmieron. Y dice, velen y oren, verso 41, les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, cuando llegó y los halló durmiendo, le dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Y luego les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, muchas veces tienes el deseo, pero tu carne es débil. Y mientras tú no te llenes de la palabra de Dios, no vas a poder vencer los deseos de tu carne. Y dice que se fue otra vez, verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, si no puede pasar esta copa, sí podía, pero Dios ya lo había establecido así y Dios no cambia. Y dice que vino otra vez, 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. O sea, cuando fue la segunda vez, no los halló orando, los halló durmiendo otra vez y no los despertó. Se regresó y siguió orando él por tercera vez, dice, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Jesús los despertó y les dijo, se acerca el que me entrega. Vamos, levántense, miren, ahí vienen. Ya es hora de que me entreguen, me crucifiquen. Y dice que entonces eso fue lo que les dijo, miren, ahí viene el que me entrega. Vamos a leer del 45 hasta el 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente,
con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. O sea, ahí iba Judas al frente del líder y llevaba un montón de soldados ahí con él, más gente. ¿Qué iban a hacer? Iban para aprender a Jesús. Dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, préndanle. Judas iba al frente y ya les había dicho, cuando ustedes vean que yo, al que vean que yo le dé el beso, ese es, agárrenlo. Dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Oigan, era su apóstol. Y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes y enseñándoles en el templo, y no me prendieron, o sea, no me agarraron. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahí se estaba cumpliendo lo que Jesús les dijo, que lo iban a dejar solos, se iban a escandalizar. Jesús le dijo a los que lo iban a agarrar, porque iban muchos, y les dijo, todos los días yo estaba con ustedes en el templo y les enseñaba y nunca me prendieron, o sea, nunca me agarraron. Y por eso les dijo, como un ladrón vienen, han salido con espada y con palos para prenderme. Mas Pedro dice, todos los discípulos dejándole le huyeron. Huyeron, lo dejaron solo. 57 al 68 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea, Pedro se fue siguiéndolo de retirado, llegó hasta donde lo llevaron. Dice que se metió al patio de la casa del sumo sacerdote, y ahí estuvo para ver el fin, a ver en qué iba a terminar eso, cómo iba a terminar. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea, ellos no podían matarlo, porque hasta eso le dijeron, nuestra ley no nos permite. Eso lo dijeron al rey Herodes. Y por eso lo llevaban a él para que ellos lo crucificaran. Herodes lo manda a Pilato, Pilato se lo manda a Herodes. No querían crucificarlo porque no miraban ningún delito digno de muerte en Jesús. Pero estos estaban duro y duro que lo crucificaran, porque él decía que era un nuevo rey. Dice, nosotros no tenemos más rey que a César. O sea, barberos, para que le hicieran caso. Este dice que va a ser rey de nosotros. No, crucifícalo. Nosotros no tenemos más rey que a César. Y así le dieron la espalda a Cristo. Esa gente religiosa, los fariseos, saduceos, que eran del pueblo de Dios, por los que Jesús vino.
Entonces dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? O sea, 2 se pararon y le dijeron ahí a Jesús, dijeron de Jesús, él ha dicho que derribaran el templo de Dios y que él lo iba a reedificar en 3 días. Y el sumo sacerdote le pregunta, ¿no dices nada? ¿No te defiendes de esa acusación que te hacen? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, querían que les dijera que si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ya se los había dicho y no le creían. Y ahí le preguntan. Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, que soy el Hijo de Dios. Y además les digo, aparte le dijo, tú lo has dicho, y además les digo, que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron un puñetazo, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vemos aquí cómo se burlaban de Jesús cuando lo agarraron preso, cómo el sumo sacerdote rasgó sus vestidos indignándose, según él, diciendo que Jesús había blasfemado, porque les dijo, tú lo has dicho que soy el Hijo de Dios. Y les dijo que desde ahora verán al Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso para ellos fue una ofensa, que Jesús fuera a estar allá a la diestra del Padre con el poder del Padre y luego que viniera otra vez en las nubes del cielo, que bajara. Entonces el sumo sacerdote dice que rasgó sus vestidos y les dijo, ha blasfemado. Y todos les dijo, ¿qué les parece? Dijeron, es reo de muerte. Y lo esculpieron el rostro, le dieron puñetazos, lo abofetearon, dice. Y le decían, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Versos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Perdón.
Aquí vemos cómo se cumplió la profecía que le dijo Jesús a Pedro, que antes que el gallo cantara 3 veces, que el gallo cantara, Pedro lo iba a negar 3 veces. Entonces, se cumplió y dice que Pedro, cuando escuchó cantar el gallo, se acordó lo que Jesús le dijo y entonces lloró amargamente. Ahora, Pedro se arrepintió de todo su corazón. ¿Por qué digo eso? Porque cuando tú analizas las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, te das cuenta que no es el mismo Pedro. Cuando analizas en el libro de los Hechos, de todo lo que siguió haciendo los apóstoles, después de que Jesús se fue al cielo, te das cuenta que era un Pedro muy diferente. Vemos, por ejemplo, cómo Pedro, su sombra de él sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Cómo en su primer predicación, después de que cuando los 40 días que Jesús resucitó y se fue al cielo, fue cuando terminó la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, perdón. La fiesta de la Pascua la habían celebrado y luego terminando esa empezó la fiesta de Pentecostés, que tardaba 50 días. Entonces Jesús resucitó a los 40 días, se fue al cielo. No resucitó, perdón, al tercer día, pero a los 40 días se fue al cielo. Y cuando Jesús se fue al cielo, antes de irse, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, ahí dice bien claro que se le aparecieron 2 ángeles, 2 varones con vestiduras blancas, cuando vieron que los reunió en Betania, dice, a la orilla, y los bendijo, y luego se fue levantando al cielo, y una nube vino y lo cubrió, lo recibió en la nube, se lo llevó. Y todos estaban, dice, atónitos, confundidos, mirando al cielo. Vieron cuando se fue y lo cubrió la nube. Entonces, dice la Escritura, que cuando eso sucedió, 2 varones con vestiduras blancas estaban ahí con ellos, al lado de ellos, y les decían, ¿qué están mirando al cielo, varones galileos? Este mismo Jesús que han visto ir al cielo, así como le han visto ir, así le van a ver venir en aquel día cuando venga en la gloria de su Padre. Y eso es lo que estamos esperando muy pronto. Jesús viene muy pronto. Lo que los ángeles le dijeron a aquellos varones. Así como le vieron ir, así le van a ver venir. Nada más que cuando Jesús venga a levantar su pueblo, no lo vamos a ver, porque dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Los que sí lo van a ver venir van a ser aquellos que se quedan. Y al pueblo de él, que por no haber creído en Jesús, aquí se quedan, van a pasar la gran tribulación. Y no los va a salvar hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, palabras proféticas, ¿verdad?, que a su tiempo se cumplen. Y esas palabras se van a cumplir cuando termine la gran tribulación. Después, primero el arrebatamiento y luego 7 años después viene el fin de la gran tribulación. Y enseguida termina la dispensación de la gracia y empieza la era del milenio. Aquí terminamos el capítulo 26. Este fue el estudio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, les invito a que me llamen. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y aquí estoy a sus órdenes. Mi número de teléfono es área 210-831-1199. Contáctense conmigo si tienen alguna duda y estaremos en contacto. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga. Adiós.